Yo no les rindo cuentas a nadie. Este es nuestro tema de hoy, de este tu episodio, En Confianza. Si hay algo que les resulta difícil a las personas, sobre todo a los que están en algún rol de liderazgo, Aura, es sentir que deben darle cuenta a alguien de su vida y de sus acciones, y darle la libertad a alguien de que pueda entrar en tu vida con el permiso de preguntarte las cosas difíciles, el por qué y cómo tú haces las cosas y el por qué las hace, es la parte más difícil del liderazgo. Porque la gente ha llegado a pensar que estar en un puesto de liderazgo es tener libertad de hacer y decir sin tener que rendir cuenta. Sí. Ese es, sin lugar a duda, uno de los grandes riesgos que corre el liderazgo, cuando no tiene a quien rendirle cuenta ni siente que debe hacerlo. Sí. De eso está lleno, sobre todo la iglesia. Sí. Los partidos políticos son expertos en no rendir cuenta, pero son los partidos políticos en el escenario del mundo. Pero es penoso cuando la iglesia ha asumido ese estándar como debe o como quieren que funcione la iglesia como una entidad, donde el liderazgo siente que no tiene que rendir cuenta y donde siente que la gente tiene que decir sí señor, no señor, y no cuestionar. Sí, no quiere sentirse cuestionado. Perfecto. Y a veces hasta utilizamos un verso bíblico para apoyar eso. Mira, en la iglesia de Corintio había un problema de división, según lo que Pablo plantea. Algunos comenzaron a decir, mira, yo sigo los lineamientos de Apolo, porque es el que a mí me gusta, yo y a Pablo y fulano, y a nosotros a Cefa y nosotros. Y había un grupo que decía, y nosotros a Cristo. A mí me late que el grupo más difícil de lidiar era el que decía de Cristo, que era de Cristo. Porque si a Pablo le decían, mira, ahí está un grupo que dice que te sigue a ti, creando situaciones en la iglesia, Pablo le escribió una cartica, muchacho, y lo desmontaba. Y lo desmontaba. Pero ¿quién le escribía lo de Cristo? Sí, eso es la misma frase que dijimos. Entonces, cuando la gente dice, yo solo le rindo cuenta a Cristo, yo solo rindo cuenta a Dios, está diciendo, yo hago lo que a mí me da la gana. Exactamente. En pocas palabras es eso. Los líderes que quieren parecerse a Cristo, rinden cuenta. Ahora, ¿qué es una rendición de cuenta? En términos sencillos, una rendición de cuenta es un acuerdo que tú haces con una o dos personas en las cuales tú das el permiso a que esa persona te aborde sobre tu vida privada y en la que tú estás obligado a decir la verdad con el propósito de llevar una vida sana. Es correcto, sí. Es decir, tú haces el acuerdo no solo de que tú puedes preguntarme, sino de que yo voy a tomar la iniciativa de decirte cómo estoy haciendo las cosas, cuál es el motivo detrás por las que hago las cosas, y estoy abierto a que tú puedas decirme con toda radicalidad que lo que yo estoy haciendo o la razón por la que yo lo estoy haciendo no es correcto y que yo debo cambiar. Ese acuerdo, Aura, de rendición de cuentas, es tan saludable para los líderes que en muchas situaciones evita que tú puedas caer presa de aquellas debilidades que la gente no conoce de ti y que solo tú estás lidiando solo. Los líderes que han tenido caída estrepitosa en cualquier área de su vida son aquellos que han guardado silencio.
frente a situaciones que pudieron evitarse si tuviesen tenido a alguien a quien rendirle cuenta y lo hubiese parado a tiempo. Eso es así, eso es correcto. Mira, José, yo quiero decir dos cosas. Número uno, es que hace algunos años hice un diplomado y una de las cosas que nos enseñaron, que no puedo olvidar, es que el 80% de nosotros necesita ser supervisado. Solamente un 20 y hasta menos es capaz de funcionar de manera adecuada sin supervisión. O sea que la mayoría lo necesitamos. Y lo número dos es que tenemos que partir de que rendir cuentas tiene que ver con el hecho de que nosotros somos administradores. Nosotros no somos dueños prácticamente de nada. La vida nos la da el Señor. El llamado nos lo da el Señor. Las habilidades nos la da Él. Si estamos en una posición de liderazgo, Él nos colocó allí. Entonces la Biblia tiene muchísimos escritos donde es claro que debemos rendir cuentas por nuestras acciones. Ahora, tú mencionas rendir cuenta a alguien y eso me trae la pregunta de inmediato. Hay congregaciones donde escogen esas personas donde tú debes ir a rendir cuentas y uno se siente más bien como enjuiciado con esas personas. ¿Cómo uno se maneja? Porque hasta donde yo tengo en mi mente, yo escojo quién va a ser esa persona a quien yo voy a rendir cuentas. Eso es una forma, pero a veces los líderes quieren que uno rinda cuentas en un grupo específico y eso es difícil. No, porque una de las cosas, Aura, que caracteriza el acuerdo de rendición de cuentas es que tú lo haces entre personas iguales, pero que te generan confianza. Okay. Es decir, el acuerdo de confidencialidad entre rendición de cuentas no tiene que matizarse. Tú no tienes que decir, mira, yo te estoy diciendo esto a ti. No. Se sabe automáticamente que rendición de cuentas es un acuerdo entre nosotros para acompañarnos mutuamente al crecimiento. Cuando la iglesia pone a un grupo como supervisor al que tú tienes que ir a informar, es decir, no es una rendición de cuenta per se, porque la rendición de cuenta tiene que ver con un acto voluntario en el que yo doy permiso y en el que yo voy directamente. Entendí. Es decir, cuando yo no tengo la opción de ir o no ir, sino que yo tengo que ir y de manera particular a alguien específico por dirección de la iglesia, no está la rendición de cuentas. Es control. Ok, entendí. Y son dos cosas diferentes. Entonces, a lo que la gente se resiste es a que ejerzan control autoritario sobre su vida cuando la Biblia es clara que la única autoridad máxima que todos los creyentes tenemos es Jesucristo. Sí. Es decir, ni aun los líderes pastorales somos autoridad sobre la cabeza de nadie. Nosotros sencillamente somos administradores. Nosotros vamos a tener que rendirle cuenta a Dios, pero mientras tanto, cuando tú tienes una junta en tu iglesia, se supone que el pastor rinde cuenta de la administración. Ahora, él puede tener a un miembro de su equipo pastoral a quien él decide, mira, yo quiero que tú y yo tengamos este acuerdo. De tal manera que si mañana hay alguna situación desventajosa en mi vida, debe haber alguien en la iglesia a la que yo pastoreo que pueda decir, sí, eso es algo que él y yo hemos estado trabajando. Sí. Que no sea que, esta sorpresa. No, es algo que hemos venido. Si en un momento determinado en tu rendición de cuentas tú planteas algo que atenta contra tu vida, que atenta contra la vida moral tuya, de la congregación, de tu propia familia, tu mentor tiene que pedirte permiso a ti
para escalar eso. Va para allá. Digamos que en una rendición de cuentas, un pastor dice que he estado atravesando por un proceso depresivo muy agudo. De hecho, subo los domingos, estoy dando un ejemplo, subo los domingos a duras penas al púlpito. Me aburre el tener que predicar. Me aburre el tener que saludar a la gente. Y de hecho yo lo que he pensado es agarrar y poner el vehículo así en malecón abajo y tirarme al mar. Eso es un pensamiento suicida. Claro. En ese momento, tu mentor dice, ok, lo que tú me estás diciendo es grave. Esto hay que ir donde un ¿Y psicólogo. si yo no quiero? No, es que ahí es el acuerdo. Ah, ok. El acuerdo es que cuando tú me dices esto, tú y yo hemos llegado al acuerdo que yo puedo tomar la decisión contigo. Es decir, eso tú vas es para parte el médico. del acuerdo. No. Ahí entonces, por eso es que el acuerdo de rendición de cuentas es voluntario para decir y para ser cuestionado. Y tú me vas a dar la recomendación que tú entiendes, a mí me conviene o que el Espíritu te ha dado a darme, y yo estoy en la obligación contractual de aceptar tu intervención. Ok. Entonces, va para el médico. Ok. Entonces, yo voy a la junta y le digo, miren, fulano tiene que ser intervenido psiquiátrica o psicológicamente por esto y esto y esto. La junta está en el deber de levantar a alguien que lo sustituya durante este tiempo. ¿Qué tiempo va a ser lo que el médico diga? 3 meses, 6 meses, descanso, tratamiento, lo que sea. Ahora, la Junta va a guardar la confidencialidad de la salud del pastor y sencillamente anunciará que él está en un reposo por asuntos médicos. La iglesia no tiene que saber que el pastor está en proceso depresivo, que está en tratamiento psiquiátrico, es decir, porque eso es parte de guardar la confidencialidad y guardar la dignidad del pastor. Pero quien asume llevar eso es la persona a quien él le rinde cuenta. El mentor. ¿Es lo mismo que un mentor? Exacto. Okay. Pero el mentor suele estar en condiciones como de un chin más arriba que tú. Sí. Y la rendición de cuentas es de pares. Son de iguales. Sí, yo lo entiendo. Sí. Entonces, ese es más... Yo creo, José, también que oyendo eso que tú dices, es importante como que limpiemos un poco el perfil de una persona a quien tú le rindes cuentas. O sea, lo que quiero comunicar es que es bueno rendir cuentas. Nos ayuda, nos cubre. Esa persona es alguien que no se escandaliza. Es como un espacio de seguridad para mí. Y nosotros, aunque no lo vemos así, realmente es alguien que me ayuda, es alguien que tiene unas características, es alguien maduro, es alguien que ora, es alguien humano, porque tú sabes que a veces nos pasa que sentimos que no tenemos dónde ir porque esa persona se va a escandalizar, es alguien discreto, eso tiene que ser muy determinante, es alguien con un carácter cristiano, o sea que debe tener algunas características y también, como tú dices, yo lo escojo el mentor, pero tiene que ser alguien con quien yo tenga alguna afinidad y tiene que ser bajo el entendimiento de que esta persona es madura, no solamente porque es mayor, sino que sea alguien maduro en la fe, porque yo puedo escoger un canchanchan, como decimos en República Dominicana, o un compadre, alguien que más bien, en vez de ayudarme y reorientarme, me va a participar hasta conmigo en un desvío que yo tenga. Entonces tenemos que entender que tú como líder y yo como líder, eso es una medida de cuidado, el tener un mentor. Eso me ayuda. Eso no es que él quiere saber mi vida o ella quiere saber mi vida. Ahora yo te pregunto, ¿debe ser alguien del mismo género? Sí, claro. O sea, yo como mujer... Busca otra mujer. Ok. Sí, claro, viejo, porque es que tampoco vamos a jugar con candela. Ya. Entonces, mira, es interesante eso porque
quiero, así como hice la diferencia entre acuerdo de rendición de cuenta y control, quiero hacer la diferencia entre rendición de cuenta y amigo íntimo. Ah, sí, claro. Es decir, yo puedo tener amigos íntimos a quien yo tengo la libertad de no esconderle mis cosas más profundas. Y yo sé que él va a guardar mi secreto. Pero yo no lo comparto porque entienda que él me va a dar el consejo o él me va a impedir, sino porque él y yo somos tan cercanos que a mí mismo me daría mucho dolor de que él se enterara por otra Sí, vía sí, sí. de lo que debe haberse enterado por mí. Un amigo confidente, un amigo íntimo es algo diferente a rendición de cuentas. Si yo no tengo que rendirle cuenta a mis amigos íntimos, yo comparto con mis amigos íntimos las informaciones de mi vida sin el interés ni de que ellos me frenen, ni que ellos me reorienten, sino de que si hay que llorar, lloren conmigo, Sí, sí, sí. si hay que abrazarme, es decir, a mis amigos íntimos yo no le voy para que me juzguen. Sí, sí, sí. El amigo íntimo no tiene que juzgar. Ahora, el rendición de cuentas, Sí, se dice, mira, mijo, le embarraste. sí. Vamos a salir de esta, vamos a buscar la manera, pero le embarraste. El amigo íntimo se va a rajar contigo a llorar por tu situación. Y necesitamos eso. Sí. Necesitamos esa, pero esa no es la instancia de rendición de cuentas. José, yo tengo una pregunta que me surge. ¿Por qué tú crees que a nosotros nos cuesta tanto tener una persona a quien rendirle cuentas? Todavía yo puedo tener por definición que me va a ayudar, que va a ser un apoyo para que yo esté enfocado y centrado, pero se me hace difícil. ¿Por qué es que uno no quiere eso muchísimas veces? Bueno, es que nosotros tenemos que darnos cuenta ahora que rendir cuenta es contra la naturaleza de escondernos desde el jardín. Sí, es verdad. Es decir, es una acción contraria a lo que por naturaleza salió. Tuve miedo y me escondí. Sí, Es decir, cuando tú y yo hablamos sobre algunos temas, y yo puedo usar aún los términos que en oídos de otra gente pueden ser descompuestos, es porque yo me siento en la libertad de que tú no te vas a ofender y no te vas a escandalizar porque yo pueda usar un término, estoy casi usándolo, pero no debe. no, no No lo debe. use. Entonces, ahí hay un sentido de que yo te reconozco madurez, eh, o tenemos rasgos comunes como creyentes maduros. Pero la iglesia, en sentido general, suele tener una capa muy religiosa que lo que termina es generando en ti mayor sentimiento de dolor y culpa Sí, que el abrazo sí, claro. de restauración que tú necesitas. Entonces, ese temor a sentirnos descubiertos, a poner en Sí, mano de sí, alguien sí. nuestras vidas y que eso pueda ser ventilado Ay, sí, 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 sí. hacia otro, con otros, con intención o no, porque hay una forma, tú y yo tenemos amigos íntimos y yo puedo decir, mira, tú conoces a Aura, la hermana con la que hago en confianza. Sí, oye, está pasando una situación muy... Y yo realmente puedo estar compartiendo eso como una preocupación, Sí, porque tengo que analizar el dolor que me generó o me genera saber lo que tú está pasando. Y yo lo puedo compartir con alguien. Si yo no le digo a mi amigo íntimo, mira, ayúdame a orar por eso, pero guárdame. sí, sí, sí. Eh, Te di el nombre como una manera de que tú tengas una cara, un rostro, por quien va a orar. Si mañana ese amigo mío o esa amiga pasa esa información
sin malicia o buscando otro círculo de oración a favor tuyo, pero trae la información. Yo te expuse. Sí. Y eso es lo que realmente le preocupa a la mayoría de las personas que no quieren hacer rendición de cuenta, que su información. Por eso tú no buscas a la ligera a alguien. Es decir, con quien tú rindes cuenta es alguien que pasó de ser amigo íntimo a ser una persona en la que tú depositas la responsabilidad de cuidarte. A tu amigo íntimo tú no lo obligas a cuidarte, tú sencillamente quieres sus oídos y su abrazo cuando tú estás dolido, cuando tú estás herida. Pero de la persona con la que tú rindes cuenta, tú pasas de ser íntimo a yo quiero que tú me cuides y yo quiero cuidarte. Es como si dijéramos, la amistad íntima tiene en el acuerdo de rendición de cuentas su nivel más alto. Tú tienes que ser amigo íntimo primero de la persona que va a hacer tu rendición de cuentas y mutuamente. Pero no todo amigo íntimo es candidato a ser alguien a quien se le rinda cuenta. Yo creo que este episodio debe llevarnos a reflexionar sobre la necesidad, porque eso es una urgencia. Nosotros estamos viviendo tiempos muy difíciles y a veces consideramos poco que también hay un reino de las tinieblas que está buscando que tú tropieces. Nosotros no pensamos solamente en torno a un desvío de algún pecado sexual, pero hay muchísimas cosas con las que nosotros lidiamos. Y cuando tú eres un líder, cuando tú eres un vaso escogido por Dios, cuando tú estás en el ejercicio, el enemigo te va a tener un frente continuo. Entonces tú no te debes dar el lujo de estar desprovisto. Eso, el tener a alguien a quien se le rinde cuentas, es un arma de batalla. Exacto. Y cuando estamos en una batalla, todas las armas son importantes. Entonces tenemos como que reflexionar sobre eso y entender, es importante yo tener a alguien. Yo sé que tú tienes a alguien. Ahora que yo veo el tema y que lo hemos estado conversando, yo pienso que debo buscarme a alguien. Tengo amistades. Yo creo que una de las personas a las que rindo cuentas es Ángela, que no está con nosotros hoy. Y siempre ella trae un consejo, es alguien que es madura en la palabra. Sin embargo, tengo que de manera intencional llegar a ese acuerdo, porque eso nos ayuda. Eso nos libra de irnos por un derricadero. Si lo vemos desde el punto de vista de que es bueno para mí, tenemos que salir ya en búsqueda. Cuando yo estoy en asumir la responsabilidad pastoral en la que estoy, yo tengo una relación de mentoría con el pastor Rolando Díaz, ahora vive en los Estados Unidos, y Víctor Hugo, ambos viven en los Estados Unidos. Bueno, nuestra rendición de mentoría sigue siendo ahora por lo menos con una frecuencia de una vez al mes. Y yo llamo a Rolando y le digo a Rolando un sentimiento que yo había estado teniendo, y es decir, situaciones del pasado, posiblemente acciones pecaminosas del pasado, me asaltaban en este momento. Situaciones confesadas, temas tratados en mi vida, y de pronto yo siento que vienen esa sensación de vergüenza y de miedo, y yo llamo a Rolando y le digo lo que estoy sintiendo. Y fue tan interesante ahora, porque es la persona que conoce el proceso, que nos hemos acompañado mutuamente en situaciones similares y no similares, oír la palabra de Dios expresada, no con el ánimo de hacerte sentir bien, nada más, sino retándote a
si tú le predicas el perdón y la gracia a otro, ¿por qué está dudando? Pero yo no estoy dudando del perdón. Entonces, ¿por qué lo traes a conciencia? Y es decir, sentarte entonces con tu mentor y tú decir, espérate, de lo que se trata es de dudar de la efectividad de lo que Cristo hizo en la cruz. Yo no lo había pensado así. Sí, te da una visión totalmente diferente. Exacto. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de tener a alguien que te pone en perspectiva y te dice, mi hermano, ¿tú le has dicho a alguien alguna vez que Satanás viene para acusar? Sí. ¿Y por qué no logras verlo? Sí. Entonces, para mí, yo honestamente, yo no creo que yo podré o podría haber vivido la fe sin haber encontrado personas, y yo te estoy hablando, mi relación de mentoría con Rolando tiene más de 20 años. Wow. Hace mucho que tú estás. Exacto. Entonces, Víctor Hugo y yo restablecimos relación de amistad y de mayor cercanía a partir del 2010. Es decir, lo que ha venido del 2010 para acá, estamos hablando de casi 14 años. Es decir, ha sido una relación de larga data. Es decir, yo lo que estoy tratando de decirle, la rendición de cuentas tiene que ser con personas con las que tú puedas garantizar que en el tiempo esa relación se puede mantener. Porque tú no puedes estar, bueno, a mí me resulta, cuando yo me mudé de San Juan para acá, yo duré casi 5 años bajando a San Juan a recortarme. Eso deja mucho que decir. Sí, exacto. Yo soy de relaciones largas. Entonces yo soy leal en esa parte. Yo duré casi 14 años con una misma odontóloga. Solo que, bueno, mi sobrina se graduó de odontología y estaba en una iniciativa privada, entonces yo decidí apoyar la clínica donde está mi sobrina, pero fueron 14 años que yo duré ininterrumpido ahí. Entonces, y el cardiólogo, más de 10 años, así. Entonces yo creo en eso, creo en tú tener relaciones de larga data que te permitan, cuando tú tienes un síntoma, que tus mentores puedan decir, este es un síntoma que ya lo hemos visto. O cuando yo caí en un proceso que necesité ir a terapia por unos episodios depresivos, fue mi mentor que dijo, yo creo que tú debes ir a hacer una evaluación, porque creo como que tú tienes algo como una leve depresión. Y cuando fui, efectivamente. Qué importante eso, sobre todo, eso es un tema de podcast. Lo vamos a traer en otro episodio, porque a veces estamos muy atrás y pensamos que porque estamos en una posición de liderazgo, estas cosas a mí no me deben pasar y nada que ver. Eso es otro tema. Okay. Pero José, yo me pregunto, ¿cómo escojo a un mentor? En mi mente yo pienso, bueno, un punto de partida puede ser yo poner eso en oración, pero a mí se me hace, por ejemplo, muy difícil pensar, bueno, voy a escoger a esta persona o a alguien que se le haga muy difícil. ¿Qué tomo en cuenta para eso? Primero, la relación de amistad que tú tienes con la persona a la que tú estás considerando ser una relación de mentoría. Segundo, la perspectiva de la vida y de la fe que esa persona tiene. ¿Qué tanto se parece a lo que tú piensas y cómo tú ves la vida y cómo tú practicas la fe? Okay. No tiene que ser una persona 100% igual a ti, pero tienen que tener afinidad de perspectiva. Ok, sí, claro. Porque
el choque va a ser que para ti resultará tan tenso ir delante de esa persona que tú vas a espaciar la cantidad de veces de juntarse. Sí, claro. En cambio, si son personas con perspectiva parecida. Tercero, del mismo sexo. Cuarto, es una persona que hace compromiso en el tiempo y es asequible en el tiempo y en la distancia. Es decir, por ejemplo, yo le escribo a Rolando y él me dice, ¿tú tienes libre tal fin de semana? Sí, yo te mando un ticket. Eso no lo podemos hablar. Y cuando yo digo, pero porque me dice, es que yo te sentí muy cansado. Ok, ya entiendo, sí. En el fondo, si él me dice, mira, yo creo que tú, él me dice, no, tenemos que hablarlo, te mando un ticket, y cuando yo llego allá, entonces él me dice, no, es que te sentí muy cansado y tiene que salir del ambiente porque... Sí, entonces, sí, son sí, 2 días, 3 días que vamos a estar, sí. pero en el fondo es una persona que puede conocerte. Sí, sí, sí. Es decir, puede darse cuenta. Puede sí. darse cuenta. Entonces es una persona que está disponible en el tiempo y la distancia. Es decir, un quinto elemento es una persona a la que tú les reconoces niveles de confidencialidad. Que tú no tienes que estar todo el tiempo diciendo, acuérdate que esto es entre nosotros. No, así no. Tú no conoces Así a los no. Rodríguez. No. Así no. No, así no. Entonces, esas son detalles que tienes que tomar en cuenta. Ahora, lo que sí yo te aseguro es que tu rendición de cuenta está dentro de las personas a las que tú le llamas tus mejores amigas. Ok, Ahí está. ok. Un tema que me invita a mí a reflexionar muchísimo. Me invita a recalcar de nuevo la necesidad, es una urgencia. Nosotros tenemos muchos líderes cabalgando solos, Exacto. pero también asumiendo ellos mismos la convicción de que yo no necesito rendir cuentas a nadie. A esas personas que en algún momento se choquen con este podcast, queremos decirles, es seguridad para ustedes tener a alguien a quien rendirle cuentas. Es una protección, es un arma, es un recurso de batalla y es una necesidad. Así que yo creo que hay que empezar a ser un poco más obediente hacia la importancia de dirigirnos y buscar ese mentor, que puede ser, como dije ahorita, partiendo de la oración, Señor, ayúdame. Exacto. A entrar en ese acuerdo. Usted puede enlistar esas partecitas que tú dijiste ahí, que tengo que tener en cuenta para buscar un mentor, pero tiene que ser una tarea a la cual no podemos dar larga, porque si cabalgamos solos, va a ser muy difícil enfrentar tantas dificultades y tantos dilemas nosotros como llaneros solitarios. Así que tenemos que despedirnos ya, José. Una vez más llegamos al final. Eso es lo que se dice siempre. Sí, exactamente. Despídete tú. El tirano del tiempo nos detiene. Pero recuerden, suscríbase al canal, denle like y también recomiéndenos qué tema a usted le gustaría que tratásemos por aquí. No es que no lo sabemos todo, pero podemos hacer gárgara junto con ustedes. Dios me lo bendiga mucho y gracias por acompañarnos.